Estamos de regreso en edición nocturna y como ya les había informado en el segmento inicial de presentación de nuestro tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, vamos a conversar sobre los programas que se llaman de alianza pública-privada, que el gobierno del presidente Luis Abinader le ha dado tanto énfasis en sus planes de gobierno. Y para ello contamos con la participación de 3 destacados economistas: Israel Abreu, Apolinar Veloz, Rafael Espinar y un experto en marketing político, el señor Janel Ferreira. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué posibilidades hay realmente de que el gobierno pueda implementar un programa eficiente de alianza pública y privada? Y para beneficio de la gente que cuando oye hablar, los amigos televidentes oyen hablar de alianza pública y privada, no tienen una idea ni siquiera somera de qué se está hablando. Yo creo que la alianza, buenas noches, Rafael, Miguel, y a los demás panelistas. Yo creo que la alianza público-privada es la ley más importante del escenario actual de la República Dominicana. Es la ley que va a marcar el desarrollo del plan estratégico institucional de la República Dominicana, porque viene a llenar un espacio importante en la inversión privada dentro del sector público y viceversa. Hay mucha confusión referente a la ley porque anteriormente el capítulo de concesiones a través de la ley de contrataciones públicas se establecía la participación privada dentro de los escenarios públicos. Sin embargo, esta ley, que es nueva, promulgada el 20 de febrero del año pasado, tiene su primer incumbente, el doctor Simón Freud, que ha podido articular en esta primera etapa una interesante propuesta para la inversión pública y privada. Hay que decir que esta ley la rige un consejo de dirección que está establecido por el ministro de la Presidencia, que la preside, también el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director de Compras y Contrataciones y, por último, el director de la DGAPP, que es la Dirección de Alianza Público-Privada, que tiene voz, pero no tiene voto en el consejo, donde funge como secretario técnico. Bueno, lo dejo los otros, que cada quien me dé su opinión antes de continuar el programa. Bueno, yo creo que Janel se circunscribió mucho a la parte política, diría yo. Y si bien es cierto que la ley tiene importancia, a mí me gustaría decir por qué básicamente, don Miguel Guerrero. Definitivamente, solamente existen 3 fuentes para financiar cualquier proyecto en República Dominicana o en cualquier país capitalista del mundo. El primero, que es provisionando los fondos públicos, y los fondos públicos solamente hay 2 fuentes de proveer, ¿no?, esos recursos, que son los préstamos y los ingresos del Estado. Por otro lado está entonces la privatización y finalmente entonces este modelo, que es un modelo un poco más moderno, que empieza a utilizarse en esta parte del mundo a partir de los años 1990. Tenemos el ejemplo de Chile, por poner un ejemplo, que ha desarrollado obras de infraestructuras viales para la alianza pública-privada a partir de los años 90. Entonces, en ese sentido, sí tiene mucha importancia dicha ley y dicha aplicación de alianza pública-privada en función inclusive de la situación en la que nos encontramos. Ahora bien, si bien es cierto que es importante, habría que ver cómo este Estado vendría a influir de manera positiva o negativa. ¿Y a qué me refiero de manera específica? Por ejemplo, en el caso de en sentido general, vamos a decir, de los proyectos que desarrolla de manera particular el gobierno o los gobiernos, existen variables relacionadas con los sobrecostos, con evaluaciones de obras no necesariamente rentables o que vengan a dar al traste con los 4 ejes fundamentales que debe tener una alianza pública-privada, por ejemplo, que es la innovación social empresarial, el suministro incluyente de los miembros de la sociedad en donde se desarrolle, por ejemplo, reducir los niveles de riesgo y la inclusión laboral del ciudadano, que es donde finalmente debe traducirse el crecimiento económico, el desarrollo económico, y finalmente entonces que estos productos o servicios que se vayan a brindar entonces vayan en una pirámide
de necesidades relacionadas con los objetivos que se ha trazado ese gobierno. Yo creo que esa debe ser la base sobre la que se debe desarrollar una alianza público-privada. Licenciado Veloz y luego el señor Espinal. Bien, las alianzas público-privadas son contratos de largo plazo que establece el gobierno con las empresas privadas. Y uno de los elementos de lo que debe partir esa relación entre el sector público y el sector privado es la fortaleza institucional, es decir, el cumplimiento de las leyes. Y nosotros sabemos que en la República Dominicana esa es una debilidad que aparece en todo momento. Aquí las leyes son una referencia y sencillamente su incumplimiento es notable y sencillamente su respeto evidentemente que no tiene, o irrespeto, no tiene ninguna sanción. Desde ese punto de vista, efectivamente la empresa privada encuentra una serie de privilegios en hacer alianza público-privada. Se hace una serie de señalamientos en el sentido de que las alianzas público-privadas no necesariamente precisan de recursos del gobierno, impuestos o deuda para financiarse. Y resulta que las alianzas público-privadas, cuando tienen esos contratos de largo plazo, lo que hacen es justamente financiarse con deuda pública. Deuda pública porque es garantizada por el Estado, aunque la tome el sector privado después de haber firmado un contrato. Entonces, desde ese punto de vista... Entonces el deudor sigue siendo el deudor en última instancia es el Estado, pero según las normas internacionales de contabilidad, ese préstamo que ha hecho el sector privado debe registrarse en el gobierno. Pero ¿qué ocurre? Las alianzas público-privadas generalmente operan como una empresa privada y cuando el Ministerio de Hacienda o la Dirección de Presupuesto le pide la rendición de cuentas de lo que ha gastado con préstamos que ha garantizado el Estado, en todas partes de América Latina y de Europa, esas empresas se niegan a dar información al gobierno. De la misma manera y peor aún... Pero no son socios, la empresa privada y el Estado. Sí, pero ellas generalmente dicen, nosotros somos una empresa privada y operamos de manera privada. A pesar de que están gastando dinero que ha sido garantizado por el Estado, generalmente no dan ninguna información al Estado. Y eso yo lo he visto en varios países de América Latina y de Europa. Está el caso de Inglaterra, está el caso de Colombia, está el caso de Chile, está el caso de Paraguay, de Honduras, donde en alguna medida tuve el privilegio de participar analizando las asociaciones público-privadas de ese punto de vista. Entonces, pero no solamente eso, sino que además tienen otras dos desventajas. Otra desventaja es que generalmente cuando los contratos de asociaciones público-privadas tienen una cláusula de ingreso mínimo garantizado, entonces esa cláusula, como por ejemplo la carretera del Nordeste, esa cláusula no se registra como deuda cuando la contabilidad lo que manda es a que se registre el valor presente de esos flujos que el gobierno está pagando del presupuesto como deuda y que año con año lo que paga del presupuesto se vaya registrando como pago a deuda. Lo que no hace el gobierno dominicano porque sencillamente esa asociación público-privada no entrega ningún tipo de información al gobierno, ni tampoco la dirección de contabilidad del gobierno la registra de esa manera. Y esos son dos defectos importantes, además de que los riesgos financieros y los riesgos de selección de contratos y los riesgos de construcción generalmente favorecen al privado y perjudican al Estado dominicano. A cualquier Estado en este caso. Licenciado Espinal, me gustaría saber su opinión sobre... Mira, las alianzas público y privadas, al igual que las deudas públicas, no son buenas ni son malas. Son contratos basados en proyectos cuyos cálculos de rentabilidad deben ser lo suficientemente objetivos para garantizar una tasa de retorno
a la sociedad público-privada. Es decir, los riesgos se comparten, como en todo proyecto de iniciativa privada o de iniciativa pública. Aquí en el país hay experiencias exitosas y hay experiencias negativas. Por ejemplo, la ley de capitalización de la empresa pública de los años 90 tiene a empresas conocidas, generadoras eléctricas, que son mixtas y son alianza público-privada. Lo mismo ocurre con algunas industrias donde se capitalizaron, por ejemplo, el caso de la industria de molinos, hay que decirlo, molinos anteriores, molinos dominicanos. Otras han sido un desastre. En el sector azucarero han habido algunos ejemplos positivos, por ejemplo, el caso del Ingenio Barahona, pero hay otros casos que no lo han sido. Y la alianza público-privada se puede dar para el sector manufacturero, pero se puede dar para terciarizar servicios, se puede dar para la construcción de obras de largo plazo. Yo creo que es una oportunidad de las nuevas legislaciones, por ejemplo, los fideicomisos, los fondos de pensiones, las nuevas políticas de fondos de inversión privado, donde ahorros nacionales pueden colocarse conjuntamente con el gobierno en obras que no necesariamente tengan que ser financiadas con ingresos públicos, es decir, con impuestos. Me parece que lo importante de esto es el esquema de negocios que se establezca, el retorno de la inversión bien calculado y un marco legal que proteja a ambos inversionistas, al gobierno, al Estado dominicano y al sector privado o los fondos de inversión que arriesguen capital en una actividad productiva de esta naturaleza. Ahora, me sorprende saber que se puede dar el caso, y que se ha dado el caso, como dice el licenciado Apolinar Veloz, de que a pesar de que muchas de esas iniciativas están financiadas con préstamos que el gobierno asume como principal deudor, el gobierno no tenga ninguna intervención y no pueda tener ninguna información de cómo se maneja una empresa o un proyecto o una iniciativa en la cual el gobierno está involucrado económicamente, ¿no? Me parece que y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo que incluso el presidente de la República, Luis Abinader, ha denunciado como un desastre de ese modelo, que es el caso de la autopista de Samaná. Hay que recordar lo siguiente. En el caso de la autopista del Nordeste, mejor conocida como Juan Pablo II, no se adjudicó bajo el proceso de la ley de APP. No, eso fue con otra ley que según la propia Constitución establece de que cuando el contrato se establece con la ley de contrataciones públicas y concesiones, no tiene un efecto retroactivo. Ahora bien, esta nueva ley, la ley de la alianza público-privada, tiene unos filtros y unos microfiltros muy importantes. Hay que decir lo siguiente, hay dos aspectos para movilizar la ley. Primero, cuando es de iniciativa pública, se presenta ante el Consejo la declaración de iniciativa, luego se conoce el proyecto. La tercera fase es la apertura de esa concesión pública, se declara de interés público. La cuarta es la apertura de la competitividad, donde todos los agentes privados pueden entrar en ese modelo de competencia, aún no sea el dueño original de la idea de negocio. Y número 5, entonces se adjudica el contrato. Nosotros tenemos que ver la ley con un aspecto, independientemente de las malas prácticas de otros países, tenemos que verlo con un aspecto positivo. No hay manera que la República Dominicana pueda desarrollarse solamente con los fondos públicos. En tal sentido, lo que tenemos que cuidarnos es de que el segmento privado que quiera habilitar contratos con el Estado no lo haga en manera de mafia ni en contubernio. Por eso la ley también prevé que los actores públicos, a un renuncio de sus cargos, tienen hasta 24 meses para poder participar de forma directa o indirecta en movimientos de alianza pública-privada. El gobierno ha establecido claramente cuáles son los aspectos donde quiere iniciar. ¿Cuál ha sido el primer proyecto que el presidente de la República ha pronunciado? El desarrollo turístico de la región de Bahía de las Águilas. Bien, vamos a tratar, como el tiempo es muy limitado, vamos a darle oportunidad a los demás, tratar de, en la medida que sea posible, que las exposiciones sean lo más brevemente posible. Señor Abreu. Por favor, sí. Mire, don Miguel,
En sentido general, yo creo que debemos darle la oportunidad a la ley 4720, definitivamente. Es un modelo totalmente diferente a la experiencia que tiene República Dominicana en materia de alianzas público-privadas. Y voy a especificar por qué. Primero, los términos al respecto de lo que se persigue con ella forman parte íntegra de la ley. Eso es importante. Segundo, las informaciones relacionadas con dichos procesos, inclusive, son de interés nacional, o sea, que van a ser públicas en sentido general. Eso desde el punto de vista de la creación de la ley. Ahora, variables que a mí real y efectivamente me preocupan, bueno, serían esos aspectos de índole pecuniario que están relacionados con el desarrollo de los proyectos y los compromisos que pudiera hacer el Estado en función del beneficio social que persigue. Yo quiero poner un ejemplo de sectores que son altamente rentables en toda parte del mundo. Por ejemplo, los sectores eléctricos. Y voy a hablar específicamente de las EDES, que son empresas del Estado y que no forman parte de ningún tipo de alianza público-privada. Al margen de que sean del Estado, dichas empresas deberían ser rentables. No obstante, en los modelos que se han manejado en República Dominicana, las mismas arrojan pérdidas año tras año y se utilizan como un botín político y no como un botín de los ciudadanos de República Dominicana y que generen beneficios. No obstante, tenemos que financiar este tipo de proyectos. Mira, las asociaciones público-privadas son intermediarios en un proceso de contratación de un servicio o de servir, digamos, bienes públicos. Y por esa razón, sencillamente, salen más caros. ¿Por qué? Porque las asociaciones público-privadas tienen que agregar al costo sus beneficios, por un lado. Segundo, las tarifas generalmente son más elevadas con asociaciones público-privadas que con el gobierno haciendo la inversión pública. Tercero, una asociación público-privada no realiza, e insisto en eso, no realiza operaciones con dinero público, sencillamente se endeuda. Y muchos de los acuerdos que han ocurrido con el Fondo Monetario Internacional, cuando el fondo dice, no, pero usted debe más de lo que usted dice que debe, por el hecho de que los préstamos que se han hecho con asociaciones público-privadas no se registraron dentro de las cuentas públicas y por esa razón los acuerdos generalmente son más fuertes. Además, una asociación público-privada generalmente resulta ser menos eficiente que incluso el propio sector público realizando la misma inversión. ¿Por qué? Porque sencillamente el sector privado es el que identifica el proyecto, es el que, digamos, formula el proyecto, es el que hace el estudio de mercado, es el que hace todo. Lo mismo que resulta, no solamente aquí, sino en cualquier otro país, por ejemplo, como el caso de Inglaterra, que hubo un puente que se hizo que no llega a ningún sitio, sencillamente llega hasta una montaña y de ahí no pasa. De la misma manera que va a ocurrir aquí, sobre todo teniendo en consideración que la ley en la República Dominicana es sencillamente una indicación y que aquí sencillamente se va a violar la ley y que cuando el gobierno venga a reaccionar sencillamente tiene todos los riesgos encima. Licenciado, a mí me parece que eso es una presunción, ¿no? Pero vamos a escuchar a Rafael Espinal. Mira, yo no soy pesimista respecto a la ley de alianza público-privada. En el país hay experiencias, como señalo, positivas y negativas de la alianza público-privada. Tú tienes los aeropuertos, por ejemplo. Aquí hay experiencia de aeropuertos que son construcciones públicas que son administradas privadamente. Tienes el caso, como te señalé, de las generadoras. En el sector hotelero hay hoteles que funcionan muy bien, que son propiedades estatales, que han sido rentadas de largo plazo. Es decir, hay casos penosos y tristes que no son en el marco de esta ley, como el caso de la concesión de Samaná. Pero pienso que, por ejemplo, el gobierno ha anunciado
algunos proyectos interesantes, los proyectos, por ejemplo, de parqueos públicos en la ciudad de Santo Domingo, en alianza público-privada, poniendo los solares en el sector privado, el gobierno construyendo las instalaciones, administrándolo conjuntamente. Yo creo que hay muchas posibilidades. Para mí son empresas mixtas, del Estado en alianza con inversionistas, con fondos de pensiones, con agentes económicos que toman riesgos. Y el gobierno no necesariamente tiene que utilizar todos los impuestos públicos para desarrollar estos proyectos. Lo importante es que sean rentables, que sean bien administrados y que tengan una estructura legal que garantice que no se pierdan los fondos públicos en aventuras económicas. Bien, si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una breve pausa, pero estaremos de vuelta después de ella. Los amigos televidentes, manténganse en sintonía porque Edición Nocturna regresará en un momento.